Pasaba por aquí para saludarles. Qué inmenso placer volver a vernos, volver a conversar en este espacio de Hablemos de Historia. Hoy voy a comentarles algo rapidito, no le voy a quitar mucho tiempo. Primero debo recomendarles a ustedes, estimados amigos, vamos a ponerlo bien porque está al revés. Vamos a ponerlo como es. Ahora sí, lo pueden ver. Recomendarles a Sainz de Venezuela. Sainz de Venezuela para su emprendimiento, sea grande o sea pequeño. Sainz de Venezuela. Sus herramientas, presupuesto, inventario, facturación, lo resuelves con Sainz de Venezuela. Acércate a Sainz de Venezuela, búscalos y te vas a dar cuenta que sus herramientas, sus planes están al alcance de tu bolsillo, al alcance y ajustados a tu emprendimiento. Sainz de Venezuela. También nos patrocina noticialdía.com, noticialdía.com con las noticias importantes en el momento en que se desarrollan en tiempo real, casi que en el momento en que están ocurriendo los sucesos, usted los tiene. Información sobre sucesos, economía, política, gobierno, regionales, nacionales, internacionales. También tiene los grandes reportajes, farándula, deportes. Tiene las grandes entrevistas. Noticialdía.com. Acércate, lo consigues en la web y lo consigues en todas las redes sociales. Noticialdía.com, donde tengo el placer enorme de trabajar para ustedes. Por allá les espero, por noticialdía.com. Les cuento que pasaba por acá para saludarles y para comentarles algo. Ayer terminé de leer ese precioso libro de El Libertador, escrito por el historiador, el periodista, el crítico, yo lo voy a llamar el sabio Augusto Mijares. Augusto Mijares, me he deleitado leyendo 884 páginas sobre el Libertador, en donde Augusto Mijares desmenuza, derrumba los mitos, enfrenta las falsedades, enfrenta las mentiras, confronta, analiza y toma posición en cuanto a muchas cosas que se escriben sobre el Libertador que no son reales, o que son inventadas, o que tienen un sesgo, o que fueron dichas y escritas con una segunda intención. Augusto Mijares, es un libro libertador, derrumba todos esos mitos. Entonces, bueno, yo he venido conversando con ustedes y he venido compartiendo muchas de las cosas que me fui consiguiendo a lo largo de estas páginas, que están allí pues en los videos que quedan en la plataforma, y que espero que pues, ustedes vayan y con tiempito, cuando estén aburridos, que bueno, vayan y buscan y se dan cuenta que hay muchos videitos, muchos posteos de estas cosas que me fui consiguiendo en el libro de Augusto Mijares. Ahora bien, Augusto Mijares termina el penúltimo capítulo, dice: recojan mis maletas y me las llevan a la fragata. O sea, es un capítulo bastante triste porque es el capítulo del final del Libertador, de cómo se enferman, de las cosas que ocurren. Ya yo les conté ya lo de la camisa prestada, lo de la camisa rota. En fin, es un capítulo bastante triste, pero muy aleccionador, muy bonito. Y deja para el final de su libro un capítulo que lo titula Unas supuestas cartas de Bolívar para Fanny Duvilar. Unas supuestas cartas de Bolívar para Fanny Duvilar. Bueno, les explico. Se dice y se ha sostenido, muchas personas dicen que Flora Tristán era hija del Libertador. Mucha gente lo dice. Lo dice ¿por qué? Porque Flora Tristán fue una feminista, una filósofa, una mujer combativa, y algunos le consiguen hasta parecido en el físico al Libertador. Y también le consiguen parecido a lo que era Flora, de cómo era ella de combativa, de cómo era con sus posiciones, ¿no? Era mujer, pero era como una mujer imbatible. Resulta que Flora Tristán fue hija de una señora llamada Teresa, que fue la esposa de un hombre muy importante en Perú, apellido Tristán, que era como un hombre de dinero, un hombre de muy buena posición, que era amigo del Libertador. El Libertador le tenía en altísima consideración. Pero se dice que el Libertador tuvo cierto romance con la esposa, con la señora Teresa. Y algunos se atreven a decir
que Flora era hija del Libertador y no era hija del señor escritor, del noble, de este hombre distinguido que era apellido Tristán. Ocurre que Flora, después que el Libertador muere, 1830, después que el Libertador muere, Flora empieza a distinguirse por sus escritos, empieza a distinguirse por sus posiciones, por lo que publicaba en los periódicos. Y Flora llega y va a Perú, que es el lugar donde estaba su padre, de donde venía su familia, ¿no? Ella va joven allá a Perú. Y ella publica en un periódico unos artículos en donde saca a colación dos cartas del Libertador. En estas dos cartas del Libertador hay un escritor colombiano que las atribuye, que las cartas fueron dirigidas a la señora Fanny Duvilar. Dice que esas cartas eran para Fanny Duvilar. Pero otros escritores, cuenta Augusto Mijares, que otros historiadores, investigadores, demostraron que esas cartas no eran dirigidas a Fanny Duvilar. ¿Por qué? Porque en esas cartas van dirigidas a Teresa. Y entonces dice Augusto Mijares, muy molesto, uno lo lee y uno se da cuenta que está molesto. Dice muy molesto Augusto Mijares que cómo van a pensar que el Libertador va a llamar a Fanny Duvilar Teresa para recordar a la esposa muerta. Él dice que eso es una ofensa tanto para la esposa muerta como una ofensa para la señora que está viva, que eso es una locura, que eso no lo pudo haber hecho nunca jamás el Libertador, dice Augusto Mijares. Llamar a Fanny Duvilar Teresa, eso no lo hubiese hecho nunca el Libertador, dice Augusto Mijares. Bueno, como las verdades salen a flote siempre las verdades salen a flote, ocurrió que un estudioso, investigador, demostró que esa Teresa a la que van dirigidas las cartas no es Fanny Duvilar, que es Teresa, la madre de Flora Tristán, que había pues ese romance. Bolívar le escribía al esposo, al señor Tristán, con mucho respeto, y le escribía también a Teresa con otro toque, con el toque romántico, seductor, porque era una mujer muy bella. Y Bolívar pues tenía esa debilidad, que se enamoraba de las mujeres bellas y no le importaba si eran casadas, solteras, viudas, divorciadas, a él no le importaba. Cuando veía una mujer bella empezaba y le escribía y esto, le hacía poemas y todas esas cosas. Ahora, ¿qué dice Augusto Mijares de estas cartas? En estas cartas, yo una vez las compartí acá en esta plataforma, en esas cartas habla primero de un Bolívar que gasta un pocotón de plata, segundo de un Bolívar que hace juicios desconsiderados contra Simón Rodríguez. Se dice que está fastidiado de Simón Rodríguez, que tiene que dejarlo, en fin, también habla mucho de su carácter, en donde dice que él no se comprende porque él se antoja de una cosa y después que de lo que se antoja lo tiene, entonces siente un desprecio y se da cuenta que eso no le gusta. En fin, un Bolívar bastante extraño, contradictorio. ¿Qué hace Augusto Mijares? Augusto Mijares agarra esas dos cartas y las desmenuza. Y demuestra y dice que estas cartas, unos historiadores dicen que son del Libertador. Uno dice que estas cartas son del Libertador. ¿Por qué? Porque esta muchachita Flora Tristán las consiguió en un periódico y ella las reprodujo del periódico en donde habían sido publicadas. Entonces, dice que esas cartas de la señorita Tristán, que sí existieron y que son del Libertador, unos. Otros historiadores, dice Augusto Mijares, lo niegan de plano. Eso no lo escribió Bolívar. Eso es una pendejada. Eso es un invento. Eso no lo escribió Bolívar. Eso son loqueras de esta muchachita que se la quería tirar de filósofa, de que se aprovechó de la imagen del Libertador. Porque, mire, Bolívar, a estas alturas es Simón Bolívar, el padre de la patria, un hombre reconocido, del que se habla, a quien se le critica, de que se dicen tantas cosas cuando tiene tantos años de muerto. ¿Se pueden ustedes imaginar Bolívar vivo? O Bolívar en esos años de 1830 y pico, que estaba recién muerto, pero estaba fresca su imagen. Entonces, hablar de Bolívar era hablar de un famoso.
¿A usted no les ha pasado que ustedes llegan a un periódico, a un portal, y por ejemplo a Michael Jackson le gustaban las papas con salsa de tomate? Y usted viene y agarra y le llama la atención y se pone a leer por qué a Michael Jackson le gustaban las papas fritas con tomate, con salsa de tomate. Y quien escribe es lo que menos le importa a usted. Eso puede estar firmado por Joaquín, por Perencejo, por Juanita, por quien sea. A usted no le interesa quién escribió eso. A usted lo que le interesa es que allá arriba en el título dice a Michael Jackson, porque es un famoso. Entonces Flora, en esos periódicos, para llamar la atención, usa el nombre de Bolívar. Aparte de que hay la cosa de que se rumoraba y toda la gente sabía que Bolívar tenía una relación bastante íntima, bastante cercana con su madre, con la señora Teresa. Entonces, hay otros que dicen que sí, que esas cartas son de Libertador. Pero miren cómo nos sorprende Augusto Mijares, el escritor Augusto Mijares. El escritor Augusto Mijares me ha sorprendido mucho porque entonces él dice, ni lo uno ni lo otro. Yo no niego que no sean de Libertador, pero tampoco estoy muy de acuerdo que todas sean, que todo lo que se dice allí se haya escrito, lo haya escrito el Libertador. Y entonces empieza a refutar cosas como, por ejemplo, ¿cómo va a llamar a Teresa, a Fanny Duvalier, la va a llamar Teresa para recordar a su esposa fallecida? Una falta de respeto, eso no lo haría el Libertador. ¿Cómo va a hablar mal de Simón Rodríguez cuando Simón Rodríguez escribe aquellas bellas palabras en la carta que le envía a Santander, donde dice que usted ha movido lo que yo he hecho en la vida, se lo debo a usted, y aquel amor tan inmenso que tenía el Libertador por el señor, por el educador Simón Rodríguez? O sea, son cosas en contrasentido. Y haya Augusto Mijares en esas cartas muchas contradicciones de ese Bolívar que no sabe qué quiere, que no sabe para dónde va. Entonces es un hombre que libertó 5 naciones, un hombre que tenía el carácter que tenía, cómo se va a poner con esas cosas, con esa tontería, con esas... No es así. Entonces, ¿a qué conclusión llega Augusto Mijares? Miren, llega a la conclusión de que para él esas cartas fueron un intento de Libertador en escribir una novela. Imagínense ustedes, en escribir una novela, porque él dice que para esa época el propio Víctor Hugo, el que escribió Los Miserables, ese escritor tan grande francés Víctor Hugo, el propio Víctor Hugo había caído en esa tónica. ¿Cuál era la tónica? Que para escribir una novela se empezaban a escribir cartas. Una carta, y esas cartas se iban sumando los capítulos hasta que ya a punta de cartas, a punta de escribir cartas, se hacía un libro. Entonces dice que eso se puso mucho de moda. Y dice Mijares que para él, el Libertador, con esas cartas, lo que estaba era haciendo un ejercicio de una novela en donde presenta un Bolívar que es mitad verdad y mitad mentira, mitad ficción. Y le pone esos toques de dramatismo, esos toques de discordia, porque quiere llamar la atención. ¿En qué se sustenta Mijares para decir que Bolívar intentaba allí escribir una novela? Bueno, dice que Napoleón hizo lo mismo. Dice que Napoleón Bonaparte, aparte de ser el militar, el emperador, quiso ser escritor. Y trató de escribir cosas pues para literatura, para teatro, obras. Pero después se dio cuenta que lo de él eran las armas, lo entretuvo la guerra y se abandonó de la cosa de escritor. Entonces, para Mijares, las cartas estas que se consiguen y que son atribuidas como unas supuestas cartas para Fanny Duvalier, no son para Fanny Duvalier, son para Teresa, la mamá de Flora. Pero además, no son cartas verídicas en el sentido de que no narran algo, un aspecto real del Libertador, sino que es mitad verdad y mitad mentira, mitad verdad y mitad ficción, porque Bolívar intentaba escribir una novela. Es impresionante, ¿verdad? Bueno, eso me lo he conseguido leyendo el libro de el profesor, el historiador, el investigador Augusto Mijares, que se lo recomiendo mucho, se llama El Libertador de Augusto Mijares, léanlo. Yo lo leí, lo busqué porque uno de los amigos que se acerca a esta plataforma, a estas conversaciones, me lo recomendó. Me dijo, señor Josué, busque el libro de Augusto Mijares, El Libertador,
Y léalo porque él se encarga de derribar muchas cosas que se han dicho que no son verdad. Y bueno, yo enseguida lo busqué y de verdad ayer he terminado este libro y me ha parecido un libro extraordinario, maravilloso. Y he comenzado a leer otras obras de Mijares, que también las puedes conseguir. Y por ahí hoy he posteado lo que él opina. Eso es algo bastante largo porque es un video de más de 10 minutos que lo he posteado por esta plataforma, en donde él habla sobre Andrés Bello. Pero es muy interesante, también se lo recomiendo, vayan, búsquenlo para que vean todo como dice Augusto Mijares sobre la vida de Andrés Bello, la importancia de Andrés Bello, lo grande que fue Andrés Bello. Un hombre que no tomó armas, no tomó espadas, no fue a la guerra, no se puso uniformes, pero ¿qué? El arma de Andrés Bello era su inteligencia, ese cerebro extraordinario, la poesía, la literatura, la escritura, el derecho. Entonces, les aconsejo, pues, se los recomiendo con el corazón en la mano, de que vayan y vean eso que he posteado hoy en la mañana, lo he logrado postear sobre Andrés Bello contado por Augusto Mijares. Bueno, mis estimados, gracias por acercarse, gracias por todo el apoyo. Vamos a saludar aquí rapidito porque tengo que irme rapidito. A ver, un objetivo flash, le damos aquí a ver qué hace. Vamos a ver, ajá, le damos aquí a iniciar, le damos aquí a anclar. Y ok, bueno, muchísimas gracias. Dice Rodríguez Ortega, se ha contactado, se ha comunicado por acá Rodríguez Ortega. También tenemos a Daniel Hernández, saludos a Cori, el amigo Cori. También tenemos a Rafael, a Mita Rodríguez. A Rafael, saludos Rafael. Neida Castillo, también me saluda Neida Castillo. Rumalda, saludos a Rumalda. A José Alexander Guerrero. Saludos Alexander. A Juan Carlos Vallenilla, saludos a Juan Carlos Vallenilla. Vamos a ver acá también a Juan Carlos, saludos Juan Carlos. A la amiga Medina, que se unió, al gato, a María, ¿quién? María de Velasco, algo así, pero no sé quién es. Douglas Cárdenas, a Ricardo, también tenemos a Franklin, a Pedro, a Carlos, a Rey, a Yalini, a Yoxi, muy linda Yoxi, se ve muy bella, preciosa en esa foto, gracias por acercarte mi amor. A la reina, el amigo Antonio con su sombrero, muy elegante, amigo Antonio, caramba. Muy elegante con su sombrero el amigo Antonio. También está Ronald Coronel, mi respeto a Dona Coronel, Elías Santaella. Por acá tenemos también a Elías Santaella, a José Ulises, a Salazar Steven, en fin, amigos que se han acercado, amigos que me saludan y que yo les devuelvo el saludo con muchísimo cariño. Ya saben, nos vemos mañana a la misma hora y recuerden siempre que yo los quiero con el alma. Pórtense bien.